Bienvenidos otro día, un día domingo 17 de octubre del 2021 a su reunión dominical. Muchas gracias por atender la invitación de Dios cada domingo, por las oportunidades que tenemos diarios de poder compartir con aquellos seres queridos, con aquellas personas que nos consideran importantes. Gracias por estar ahí, por escucharnos. Gracias por la oportunidad que le dan a Dios porque Él quiere defenderse, porque Él quiere enseñarnos, porque Él quiere mostrarnos el camino. Sabemos que las oportunidades siempre van a tocar nuestro corazón y nosotros somos los que decidimos si permitimos o no permitimos. Encontramos en el mundo situaciones difíciles, pero estamos aquí no para lamentarnos, sino para entender que Dios tiene un propósito en la vida. Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre nos ha amado y nos ha querido. Siempre ha esperado que nosotros tomemos las mejores decisiones. Pero a veces somos personas que no les interesan las decisiones buenas, sino que creemos que porque somos ancianos o porque ya tenemos cierta clase de edad, es la única manera, es lo que la vida nos enseñó. Y no permitimos que nadie entre a enseñarnos algo distinto. Qué difícil es eso. Pero bueno, cerremos los ojos y oremos para para permitir que Dios se mueva en el día de hoy, para que Dios nos acompañe y nos dé la oportunidad de estar ahí. Esto lo hacemos para Dios. Creemos que Dios nos da la oportunidad de amarlo. Bendito Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por este tiempo, gracias por las oportunidades, gracias por la fe, gracias por enseñarnos y mostrarnos el camino. Gracias por amarnos y colocarnos siempre delante de ti, porque sabemos que el que bien anda, bien termina, y que cuando te amamos incondicionalmente. Siempre serás nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, yo creo que para muchos es una obligación amar a Dios. Hay personas que piensan que no es obligación, que no, Dios no nos obliga. Dios, es cierto, no nos obliga. Pero para personas como yo, es una obligación amarlo porque hemos visto la mano de Dios en lo que hacemos, en la vida, en la manera que nos comportamos, en la manera que nos ha cambiado la vida. Qué difícil es encontrarse personas que ellas tratan de estimularnos o de enseñarnos lo que ellos han vivido en el mundo. Encuentro personas o mujeres que le dicen a uno, no, pero es que la verdad no tengo plata para el arriendo, no tengo plata para comer, usted no me puede ayudar. Bueno, ¿y qué hace de diferente? No, nada, pero se la pasan chateando, pero se la pasan en el internet, pero se la pasan haciendo cosas que a nadie le agrada. Pero para ellas es importante, para esos hombres es importante. Viven su propia verdad. Hay una canción que dice que escucha al necio y al ignorante, porque incluso ellos tienen su propia verdad. Hay personas que tienen su propia verdad, así sea mal, así sea errónea, así sea una verdad que no los lleva a ningún lado. Para ellos es una verdad. Escuchan a alguien que erróneamente les enseña algo y eso lo aprenden. Pero escuchan a alguien que les dice la verdad y no les interesa. No les interesa. Porque consideran ellos que ellos ya son suficientemente sabios. Montaban bicicleta. Duré por mucho tiempo montando en bicicleta. Y aprendí que había que aplicarse determinadas cosas en las piernas para que el tiempo no nos hiciera daño. Habla uno con personas que montan en bicicleta y
que sí aplican antes de montar en bicicleta, y yo no, nada, yo soy de todo terreno, pero no se ha dado cuenta que los años están llegando, que la vida es la única que le produce que nosotros cambiemos o no cambiemos, es la vida. Hoy llamamos a la predicación, ¿eres la diferencia? ¿Eres la diferencia donde trabajas? ¿Eres la diferencia donde vives? ¿Eres la diferencia en tu hogar? ¿O te conocen por el que más duerme? ¿O te conocen por el que más alegas? ¿O te conocen por el más grosero, el más abusivo, al que todo le dice que no se puede? ¿Qué clase de persona eres tú? ¿Cómo te conocen? Te voy a enseñar a través de la escritura 2 personas que marcaron la diferencia, que fueron diferentes ante su casa, ante su familia, ante sus amigos, ante las personas que lo veían. Y yo creo que ser diferente marca nuestro hogar y nuestra familia. Ser diferente marca a nuestros hijos. Existen personas demasiado tercas que por muchos años Dios les habla y les habla y les habla, pero no les interesa. Marcan la diferencia para lo malo, donde no hay diferencia. Leamos la escritura hoy en Lucas 7, del 1 al 10. Y yo creo que es algo bien explosivo. Hablemos del mundo espiritual, de alguien que llega a un lugar a hablarle a alguien que ni siquiera conoce, que quizás lo han escuchado. Perdón, es que tengo carraspera en la garganta. Alguien que había escuchado algo y que simplemente él supo que lo que decía era verdad. Yo creo que él dijo, yo voy a quemar los últimos cartuchos. Las últimas oportunidades están ahí. Nosotros le predicamos a muchas personas para que aquellas personas decidan creer en Dios, amarlo y colocarlo en el primer lugar. Pero hay personas demasiado tercas que de pronto en sus corazones dicen, no, no puedo entrar, pero tienen para muchas otras cosas. Pero no puedo entrar, no me deja entrar. ¿Cuántos intentos hizo para entrar a la reunión? No, pues que la verdad no hago intentos. O sea, nunca quiso entrar. Su corazón estaba lejos. No entendía, ¿sí? Dios no obliga a nadie. Siempre está pensando que nosotros somos criaturas especiales en las manos de Dios. Somos criaturas que Dios ha tenido en pleno para darnos la oportunidad de darnos conciencia y darnos inteligencia. Andamos con perritos que toda la vida se la pasan con nosotros, que quizás a veces tienen males, pero que nosotros no queremos atender ni escuchar. Leamos la escritura en Lucas 7, del 1 al 10. Al terminar todas estas palabras ante el pueblo que los escucha, entró Jesús a Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien él tenía en alta estima, estaba muy enfermo, a punto de morir. Y él escuchó acerca de Jesús y mandó ante él a unos ancianos de los judíos para suplicarle que fuera a sanar a su siervo. Al llegar a ellos, ante Jesús les suplicaba insistentemente, diciendo, él es digno de que no concedas esto, porque él ama a nuestro pueblo y también nos ha construido una sinagoga. Entonces Jesús fue con ellos, pero cuando estaba cerca de la casa, el centurión le mandó unos amigos suyos para decirle, no te molestes, señor mío, porque no me considero digno de que entres bajo mi techo. Él no se lo dijo personalmente, él mandó a alguien. Por eso no me tuve por digno de venir ante ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre, puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mi mando. Y digo a este, ve, y él va, y al otro, ven,
Y él viene, y a mi sirviente haz esto, y él lo hace. Al escuchar Jesús estas cosas, se llenó de asombro por causa de él, y volviéndose dijo a la multitud que le seguía, les dijo que ni siquiera en la casa de Israel he encontrado una fe como esta. Personas que hacen la diferencia. ¿Quién fue el que escuchó de Jesús? Fue un siervo del centurión. Un siervo, un sirviente que fue y le dijo al rey, que le dijo al centurión: mi señor, hay un hombre en Capernaum que acabó de llegar, que puede sanar al sirviente, que puede sanar a mi amigo, a mi hermano, a mi compañero. Y él fue y lo hizo buscar para que fuera a su casa. Pero cuando llegó a su casa, le indicó que no podía entrar. Y no podía entrar porque no se sentía digno. Hay personas que no tienen dignidad, que no se sienten dignos delante de Dios, que no pueden orar, porque no se sienten que Dios los ame, que Dios los respete. Pero solo es que Dios mueva la mano y esas personas hacen caso. Solo es que Dios mueva lo que tiene que decirles y esas personas hacen caso. Pero hay personas que han ido mucho tiempo a una iglesia, pero no le creen. No le creen a Dios. ¿Y por qué no le creen? ¿Y por qué no le creen al Espíritu Santo cuando habla? Porque en sus corazones, en el corazón de cada persona, está el secreto. La Biblia dice que la fe viene por el oír. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra. Y hay personas que no oyen. Hay personas que no escuchan. Hay personas que nos cerramos a la hora de escuchar la palabra. Nos da sueño, nos da pereza, nos da cansancio. Qué fastidio volver a escuchar a esa persona, volver a hablar de lo mismo. Oiga, pero comes, pero duermes, y es lo mismo, es repetitivo. Todos los días comes, todos los días duermes. ¿Tienes que trabajar para comer? Claro que sí, repetitivo, y eso no le da fastidio. Somos esclavos del mismo enemigo, pero a nadie le contamos. Ahí está bien escrito. Dios lo único que nos quería enseñar a través de estas historias era que había personas en la calle, en sus casas, que se levantan temprano, se arreglan, se bañan y esperan la reunión porque están seguros que Dios les va a hablar. Hay personas que ni siquiera se han levantado de su cama, simplemente destapan las cobijas, quieren mirar una reunión un ratico y siguen durmiendo. O quizá la colocan, pero no la ven, ni siquiera la escuchan. Apariencias. Las apariencias destruyen la vida de las personas. Ahora leamos otra persona que hizo la diferencia. Este sirviente fue sano porque Jesús lo declaró. Jesús en ese instante oró por el muchacho, por la persona. Puede ser un anciano, un joven, una mujer o un hombre. Él oró y fue sano. ¿Quién creyó para que fuera sano? Alguien hizo la diferencia. ¿Eres diferente a los demás? ¿Para lo malo? ¿Para contestar? ¿Para discutir? ¿Para pelear? ¿Eres diferente en la música que escuchas? ¿En la manera que te comportas con los demás eres distinto? ¿O simplemente eres una persona que eres vergüenza para tus padres? ¿Vergüenza para tu casa o tu familia? Aquellos honraron a este centurión lo honraron. ¿Por qué? Porque había construido una sinagoga, les había hecho un lugar para orar. Aunque él no iba, estaba seguro que las oraciones de los otros iban en algún momento a ser escuchadas. Les daba el dinero, les daba la oportunidad. Ahora vamos a leer Hechos 10, del 1 al 33. Yo creo que esto en estos días ha marcado mi casa y mi familia, porque son secretos que Dios tiene para su pueblo. Muchos nos conectamos delante de Dios, consideramos que Dios es importante,
que Dios vale la pena, que Dios nos da la oportunidad de vivir, que Dios nos dice hacia dónde cogemos. Leamos Hechos 10 del 1 al 33. Habiendo entonces en Cesarea cierto varón cuyo nombre era Cornelio, ¿quién de ustedes me ha dicho, no me dice, quién era Cornelio? Un centurión, ¿cierto? Alguien romano. Que los romanos, ¿qué era lo que hacían? El romano, la función de él era dirigir, ¿sí? Obligar, manipular, para que el pueblo de Dios hiciera lo que ellos querían. Había entonces en Cesarea cierto varón cuyo nombre era Cornelio, un centurión del regimiento, llamado los italianos, varón recto, tenía temor de Dios con toda su familia, y que hacía muchas buenas obras al pueblo y siempre buscaba a Dios. ¿Quién era? Era una persona que tenía dinero, pero que siempre buscaba a Dios. A las 3 de la tarde, vio claramente en visión a un ángel de Dios que estaba a donde él estaba y le dijo, Cornelio. Y él mirándolo con temor le dijo, ¿qué, Señor mío? Entonces el ángel le dijo, tus oraciones y tus buenas obras han subido como memoria ante Dios. Así que manda varones ahora a la ciudad de Jope y haz venir a un Simón llamado Cefas. He aquí que ese aloja en casa de Simón el curtidor, lo cual está a la orilla del mar. Cuando el ángel del Señor, cuando el ángel hablaba con él, se fue y llamó a dos de sus servidumbre y a un soldado que estaba bajo sus órdenes y que tenía temor de Dios, y habiendo narrado y habiéndoles narrado todo cuanto había visto, los mandó a Jope. Toda la gente dice, es que Dios tiene que hablarme. A este hombre le habló un ángel. A este hombre, el ángel le dice, sus oraciones han llegado al cielo, tienen memoria. ¿Cuántas oraciones se pierden? Porque Dios no se acuerda de ellas, porque quizás no las hicimos con el corazón correcto. Aquí encontramos a un hombre que a las 3 de la tarde de un día común y corriente oraba a Dios. Lo impresionante es que el ángel le da una decisión de cómo puede hacer las cosas, de cómo puede continuar las cosas, de hacia dónde quiere ir. Un ángel que hace la diferencia. Un ángel que nos conduce al Creador. Analicemos eso, miremoslo desde el punto de vista espiritual. Los ángeles se presentan a las personas, claro, María vio un ángel. Quizás los ángeles están predestinados para encontrarse con aquellas personas que en el corazón la necesidad más grande es servirle a Dios. ¿Viven alrededor de nosotros? Claro que sí, ellos están ahí. ¿Ellos se mueven? Claro que sí, órdenes les dan. Pero ¿cuántas veces no sabemos qué es lo que nos quiere indicar? Este ángel le habla a este hombre para darle la oportunidad de escuchar la voz de Dios. Oiga, pero ¿por qué Dios no le habló directamente a él? ¿Qué fue lo que hizo que Dios no le hablara directamente a él? Escuchamos personas que no oran, no tienen tiempo de hablar con Dios. Pocas veces lo hacen y cuando lo hacen, no lo hacen con el corazón correcto. Y lo único que dicen es, si Dios no me habla, yo no le hago caso a nadie.
pero no tienen tiempo para Dios. No les importa qué es lo que Dios piensa de ellos. Aquí el ángel le habla a este hombre porque a las 3 de la tarde se inclina todos los días para orar. Lo que descubrimos aquí es que es un romano, un centurión, alguien con autoridad sobre hombres, que cree que Dios es real y que ora a Dios, porque había sido alguien que había sido ganado por otra persona, por alguien que no le dio pena, por alguien que no se avergüenza de Dios. Hay personas que se avergüenzan de Dios. Hay personas que el Dios le bendiga, los avergüenzan por el mismo pecado que llevan. Entonces no son capaces de decirle Dios le bendiga, porque se avergüenzan. No consideran que Dios los está viendo. Aquí vemos a este centurión hablando con un ángel que le dice: tus oraciones tienen memoria. ¿Qué es lo que Dios recuerda de ti? ¿En qué momento has orado? ¿Cuando has tenido problemas? ¿Cuando te falta la mujer? ¿Cuando te falta el varón? ¿Oras? Pero cuando no te falta nada, porque ya conseguiste empleo, porque ya tienes comida, porque ya tienes ropa, ¿no te interesa orar? ¿Te da sueño? ¿Te cansas? ¿Te sientes mal? ¿No te gusta que nadie te diga nada? Entonces te crees superior. Y nos creemos muchas veces superiores sin tener nada. Dios nos ha llamado, y así como a este hombre le dio una orden: ve y busca a un hombre llamado Pedro que vive en la casa de un curtidor. Pero ¿por qué lo busca a él? ¿Y por qué Dios no le habla personalmente? ¿Por qué Dios no quiere hablarle personalmente? Personas con tanta influencia han sido la diferencia para sus casas y sus familias. Hay familias que se reúnen cuando hay un muerto para un sepelio. Esos se encuentran, lloran, gritan, saltan. Eso no hayan que hacer. Porque son esas situaciones. Porque para muchas personas Dios no es real. Dios no me escucha. Dios no le interesa lo que yo quiero o lo que yo soy. Y Dios quiere bendecirnos, quiere amarnos, quiere darnos la oportunidad de servirle. Mis hermanos, la escritura ahí en Hechos 10, podemos volverla a leer, léanla en su casa. Hechos 10. Y acuérdense que hay personas que de verdad marcan la diferencia, que hay personas que en su corazón han hecho diferentes sus casas y sus familias. Hay personas que han tomado decisiones, que les ha tocado coger e irse lejos porque sus familias quizás los intentan llevar al robo, al hurto, al alcoholismo, a la drogadicción, y estas personas han huido. Y la Biblia dice: corre por tu vida, corre, huye. Muchas veces nos toca correr de nuestra familia porque nuestra familia no tiene metas, no le interesa lo que Dios habla. Entonces hay que correr. Llegará un día que ellos entiendan, llegará un día que ellos comprendan, pero si nosotros no lo hacemos, pasarán los años y seguiremos en la misma situación. Dios quiere bendecirnos y Dios permitirá probar nuestro corazón, a ver hasta dónde llegamos, a ver si es verdad que tenemos una bendición o no. Podemos pensar que este ángel vino y le habló a Cornelio en medio de sus oraciones, y dice la Biblia que en visión le habló. O sea, ¿estaba ahí? O sea, ¿no estaba? ¿O cómo estaba él? ¿Sumergido en qué? El que ha tenido revelaciones y el que ha tenido visiones sabe que quizás no está tangible,
quizás no se encuentra ahí, pero le está hablando a su conciencia, a su espíritu le está hablando. Y claritamente le dijo, tus oraciones tienen memoria. Hay oraciones que han sido marcadas para bendecirnos, pero también hay oraciones que han sido marcadas para maldecirnos. Aquellas oraciones que hacemos que mejor sería morirme, o aquellas oraciones que hacemos, yo estoy enfermo para toda la vida, o aquellas oraciones que habla la gente que dice, es que no sirvo para nada, mejor sería morirme. Oraciones que tienen memorias, oraciones como esas que ante los ojos de Dios se han escuchado, y quizás usted piense como algunas otras personas, y entonces ¿por qué Dios sí se acuerda de las malas y no de las buenas? Porque Dios quiere que nuestra vida sea consecutiva, que si yo hablo lo bueno hoy, también lo hable mañana. ¿Sí me hago entender? Si vemos a alguien llegar golpeado, pateado, sangrando, eso quedará en nuestra mente, porque quizás mañana o pasado mañana ya esté sano. ¿Me hago entender? Y eso quedó en nuestra mente. ¿Por qué? Porque fue algo diferente que vimos. Dios le pasó lo mismo, Dios le pasa lo mismo. Está mirando cuáles son tus actitudes, qué marca tu vida, qué es la diferencia. Este centurión estaba marcando su familia, estaba marcando lo que deseaba, lo que él quería, ¿sí? Hacia dónde quería encontrarse. Sigamos leyendo, estamos leyendo en el 9 de Hechos 10. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se aproximaban a la ciudad, Simón subió a orar a la azotea a la hora de las 12 del mediodía. Otra persona que está orando, otra persona que quiere hacer diferente las cosas que hace a diario, otra persona que considera que Dios le puede bendecir todo lo que hace. ¿Y qué hacía? Trabajaba, pero quizás usted decía, pero ¿cómo trabajaba? ¿Cómo verifica? La escritura no miente. Ella dice que él hacía redes para vender. Y dice ahí en el 10, y sintiendo hambre, deseaba comer, y mientras le preparaban algo, experimentó un éxtasis. Y vivió el cielo abierto y algo atado de los cuatro extremos apareció, parecido a un gran lienzo que bajaba del cielo a la tierra, en el que había toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y vino a él una voz que le dijo, Simón, levántate, mata y come. Pero Simón dijo, de ningún modo, Señor mío. Ya Pedro se sintió con la autoridad de decirle a Dios qué hacer. De ningún modo, Señor mío, jamás he comido nada impuro e inmundo. Nuevamente la voz vino a él de segunda ocasión. Lo que Dios purificó no le tengas tú por impuro. Esto ocurrió 3 veces y enseguida el lienzo fue levantado hacia el cielo. ¿Cómo lo vio? En éxtasis, en éxtasis. Hay cosas que vemos que realmente no estuvieron ahí, porque Dios permite que las veamos. ¿Para qué? Para ver si aprendemos. Los mensajeros de Cornelio, el 17. Mientras Simón todavía estaba sorprendido de entre sí, meditando qué significaba la visión y había tenido, llegaron los hombres que Cornelio había mandado, y después de haber preguntado por la casa donde se hospedaba Simón, llegaron y se presentaron en la entrada del patio. Encontraron a un hombre llamado Pedro. Oiga, sí lo encontraron. ¿Quién les dio las indicaciones de dónde encontrarlo? El ángel. ¿Dios sabe dónde está usted? Claro que sí. ¿Dios sabe lo que hace? Claro que sí. ¿Dios quiere que usted le escuche? Claro que sí. ¿Por qué? Porque Dios está pendiente de lo que usted decide creer. Hacia dónde decide creer y hacia dónde decide ir. Dios sabe que tiene este empleo, claro. Dios sabe qué hace con el dinero, claro.
Dios sabe si amas a Dios con todo el corazón, claro. Dios conoce ofrendas, claro. Si alguna vez has ofrendado a Dios y si algún día has ofrendado a Dios, Dios conoce si tienes ofrendas o si alguna vez le has ofrendado a alguien algo, Dios conoce esa situación. Dice, lo llamaron y preguntaron, ¿aquí se hospeda Simón, el que es llamado Cefas? Mientras Simón meditaba en visión, el Espíritu le dijo, he aquí que te buscan 3 hombres. Otra vez, ¿en qué le dijo? En visión, en visión, en visión. Te buscan 3 hombres. Levántate, pues desciende y ve con ellos, sin vacilar, porque yo los he mandado. Entonces Simón descendió a los hombres y les dijo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Cuál es la causa por lo que han venido? Porque Dios no le contaba todo lo que había que hacer. Él tenía que investigar por sí mismo. Pero Dios siempre estaba pensando si era persona que hacía caso a lo que Dios le mandaba o no. Siempre le venía probando, siempre le venía viendo, siempre venía estando ahí a ver si era verdad o no era verdad, que él cumplía el mandato de Dios. Ellos le dijeron a un varón llamado Cornelio, ellos le dijeron a un varón llamado Cornelio, centurión recto y temeroso de Dios, y de quien testifica todo el pueblo judío, se le ha dicho en visión mediante un santo ángel que mandara para llevarte a su casa para escuchar palabra tuya, no dijo palabra de Dios. Nunca en ningún momento dijo palabra de Dios, dijo palabra tuya. O sea, él ya sabía lo que tenía en su cuerpo, él ya sabía lo que había en su boca. Simplemente tenía que irle a contar a ese hombre qué era lo que había vivido, sus historias, sus anécdotas y por qué Dios hacía eso. Porque Dios no personalmente le habla, porque hay personas que le dicen a uno, a mí que me hable personalmente Dios, a mí que Él venga y me diga, y si no, yo por allá no voy, para que lo roben a uno, para que lo tumben. Quizás no es así. Quizás tenemos que aprender a escuchar antes de cuestionar, antes de señalar, antes de destruir la vida de otros que nos escuchan. Hay personas que dan consejos que no sirven para nada. Aquí está muy claro. 24. Al día siguiente entraron en Cesarea y Cornelio los esperaba reunido con todos sus familiares, también amigos íntimos que él tenía. Él reunió toda su casa y toda su familia, esperando quién era el Pedro que iba a ir. ¿Quién era aquel hombre que les iba a hablar de Dios? 25. Y cuando Simón entraba, Cornelio salió a su encuentro y postrándose de rodillas adoró ante sus pies. Pero Simón levantándose le dijo, levántate, yo también soy hombre. Y mientras hablaba con él, entró y encontró a muchos que habían ido allí. Y les dijo, ustedes saben que no es permitido a un varón judío asociarse con ningún extranjero por no ser de su propio linaje. Están hablando del extranjero. Están hablando de las personas que están haciendo situaciones. Están hablando de aquellos que tienen en su corazón costumbres y mañas, ¿sí? Por esta causa vine con gusto a enviar a ustedes por mí. Pero ahora les pregunto, ¿por qué han enviado por mí? Siguió preguntándose Pedro, ¿por qué lo mandan a él? Cornelio le dijo, mira, ha pasado 4 días desde que ayuno, y a las 3 de la tarde, al estar orando en mi casa, se puso ante mí un varón con vestiduras resplandecientes y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y tus obras de caridad han sido recordadas ante Dios. Por tanto, envía a la ciudad de Jope y haz venir a un Simón, el que es llamado Cefas. He aquí que él se aloja en la casa de Simón el curtidor, la cual está a la orilla del mar, y él vendrá y hablará contigo. De modo que de inmediato envié por ti y tú hiciste bien en venir. Y he aquí que todos nosotros estamos ante ti y queremos escuchar todo lo que te ha sido ordenado de parte de Dios. Qué difícil es entender que Dios de verdad nos conoce tan bien, que conoce dónde vivimos, lo que hacemos,
¿Cuáles son nuestras decisiones? Hay personas que cogen de un lado para otro y se les olvida entender que Dios tiene control sobre todo lo que hacemos, que Dios es el que permite que las cosas pasen. Dios está con nosotros. Él es el importante. Él es el que vale la pena. Él es el que ha venido para que tú le escuches y le ames. Hoy, acércate a Dios, piensa. Este hombre, Cornelio, llevaba 4 días. Estaba ayunando cuando el ángel se le presentó. Creía que Dios era real y Dios le concedió el milagro de escuchar su voz y de escuchar a aquellos que fueron enviados a predicar el evangelio. Quizás sus palabras o mis palabras para ti no son importantes, pero Dios tiene un propósito con aquellos que predican el evangelio. Es como comunicar lo que Dios ha estado enseñando a aquellos que se han humillado delante de Dios. Muchas gracias por todos aquellos que se conectan. Acuérdate, Dios te está poniendo cuidado. Esperamos que seas un testimonio delante de Dios y que no te avergüences de Él. Porque si te avergüenzas de Dios, Dios se avergonzará de ti en cualquier instante, en cualquier momento o en cualquier lugar donde te encuentres. Dios no te juzga. Dios quiere es que poner cuidado en lo que tú haces, en la manera que te expresas y donde te encuentres. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile a Dios cuánto le necesitas, cuánto y qué tan importante es Dios para ti. Muchas gracias, Dios, por esta palabra tuya, una palabra fuerte, una palabra impresionante, una palabra que nos da a entender que tú nos conoces muy bien, que sabes cuántos predicadores hay en la tierra y que conoces, Señor, cada pensamiento y cada corazón y dónde viven. Te oro, Dios, para que todos aquellos, Dios, que predican tu palabra tengan el valor, Señor, tengan la seguridad que tú estás vivo y tengan la disciplina de amarte todos los días y cada vez más. Muchas gracias por este tiempo en tus manos. Hoy te entregamos, Señor, esta palabra para que tú, Señor, trabajes en nuestro corazón. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por haber asistido. Espero, mis hermanos, que no se les olvide que Dios nos está poniendo cuidado. Espero, mis hermanos, que se puedan dirigir delante de Dios todos los días, orando como aquel hombre Cornelio, para que sean la diferencia en sus casas y en sus hogares. Quizás vemos ruina, quizás vemos miseria, pero Dios no pone cuidado de eso. Dios está mirando qué es lo que hacemos y hacia dónde queremos ir. Muchas gracias por haber asistido. Que Dios les bendiga. En el nombre de Jesús. Amén.